Bien, si nos están viendo día 23, día sábado, eh, o sea, si nos están viendo día sábado, serán quizá mañana 23, obviamente, y sabrán que mucha gente está hablando del libro. ¿Y por qué están hablando del libro? Porque el día 23 de abril se celebra el día, no sé si internacional, pero el día del libro, que ya en nuestro país se celebra mucho, a todo nivel. Antes era como exclusivo para los colegios, un recuerdo del día del libro, pero ahora con esto de los centros culturales, los, eventos culturales que hacen las municipalidades, como que esto ha ido creciendo y ya está a otro nivel. Y además que el libro no solamente es importante para el crecimiento personal de la gente y el fomento de la lectura, sino que también es importante porque abre mundos. Y esos mundos, generalmente cuando ese libro que está abriendo mundos es muy bueno, cualquier distribuidora, compañía, empresa de cine compra los derechos por si acaso pudieran hacerlo una película. Y así ha pasado con muchas, muchas películas, Manuel. Así es. Bueno, tú recién me preguntaste por qué se celebraba el Día del Libro y me hiciste buscar la respuesta. Como buen profesor, ya me dijo, busque la respuesta. Yo le pregunté por qué se celebra el día 23, el Día Internacional del Libro. Y ahí don Víctor, en su parte de profesor, me dijo, busque la respuesta. Y ahí fui yo a buscarla. Y ahí él también me ayudó un poco y me dijo que era porque se conmemoran fallecimientos de grandes autores. Uno de ellos es William Shakespeare y el otro es Miguel de Cervantes. Así que, Y bueno, Garcilaso de la Vega. correcto. ¿Ves? Todavía me sigue enseñando y eso Pero, que lo busqué. pero Cervantes no murió el 23. No, muere el 22 y es enterrado el 23. Así es. Pero hay una convención de que el día 23 se celebra por... Pero fíjate que se habla de Cervantes y se habla de Shakespeare, pero generalmente no se habla de Garcilaso de la Vega. Así digamos que es poco mencionado ya generalmente, ya que obviamente o por temas de marketing, por último, se puede decir, son más conocidos Shakespeare y Cervantes. Claro. Cervantes por el libro, yo creo que es el libro emblema de la literatura hispana, Ujú. como es el Quijote de la Mancha, el hombre Así de la es. Mancha, que no es Quijote, el hombre de la Mancha. Y obviamente Shakespeare por una cantidad de obras que de repente la gente ni siquiera se da cuenta o no sabe que Shakespeare fue el autor de, por ejemplo, cuando se estrenó la película 10 cosas que odio de ti. eh, Fue muchos adolescentes al cine les gustaba y se reían, que era una película adolescente, y fue una obra que escribió Shakespeare. O sea, ahí tienes tú más o menos cómo, hasta dónde puede llegar un autor, depende cómo sea el tratamiento y cómo se basa en eso. Y fíjate que Chile y Latinoamérica no andan muy lejos de eso, ¿eh? Porque en Chile hay grandes libros que han sido llevados al cine, y uno de los grandes libros, como es La Araucana, que creo que es el poema épico por excelencia de la literatura nacional, que escribió Alonso de Ercilla, eh, se hizo una película en el año 71 que dirigió Julio Coll. Y fíjate que es una coproducción chileno-española-italiana. Y lo curioso es que Italia aporta con una actriz que se llama Elsa Martinelli y que interpreta a Inés de Suárez. Y Víctor Alcázar, que era español, interpreta a Arcilla. Y bueno, hay un reparto coral, porque imagínate, la Araucana se filmó en el Salto del Laja, cuando el Salto del Laja tenía agua. Y es una película que se ha ido perdiendo en el tiempo. Yo creo que está perdida en el tiempo, ¿eh? Pero tú no la busques mucho Correcto. porque aquí tengo una copia. Sí. No, no me extraña de Así ti, que, Víctor, que mira, yo la cada verdad cosa que que hay, cada no tesoro sé que hay en esta casa. cómo llegó a mis manos esa película hace muchos años, y, y la tenía perdida, y buscando unas cosas la encontré, así que la tengo a mano. Bueno, y está basada, como todos sabemos, en el poema épico de Alonso de Ercilla. Bueno, eso por el parte chilena. Bombal, que incluso tuvimos a Marcelo Ferrari en el programa cuando se estrenó, Así ¿cierto? es. Basada en la vida de María Luisa Bombal. O sea, ella no se habla de un libro en particular, pero sí se habla de la autora y cómo llega a sus libros. O sea, es Ujú. importante por la literatura, no por un libro en particular. Pero tenemos también un libro, hasta dibujos animados, tenemos animaciones. Ujú. Cuando Alejandro Rojas filma Papelucho,
de Stereo Correcto. News, todo Marcela Paz, que era su seudónimo, y llegó al cine con bastante éxito. Yo creo que fue una película exitosa, aunque no se le recuerda mucho a Papelucho del cine nacional, o sea, del libro. Tenemos los de José Donoso, Coronación, Coronación, con con Julio Jung. Julio Jung. Ujú. Y bueno, Cuatro Estrellas. ¿Ah? tenemos ahí una gran cantidad como tú decías al principio, Shakespeare. Tenemos hasta, ¿te acuerdas que una de las con las que se hace más famoso Leonardo DiCaprio fue Romeo y Julieta? O sea, una de las Romeo películas más Julieta. más Julieta, correcto. Pero basado obviamente en Romeo y Sí, Julieta de William Shakespeare. Y así han salido también películas hechas directamente o basadas en Hamlet y otras más. ¿Ya? Y tenemos una gran cantidad de cine que de repente nosotros desconocemos que han sido basados en películas. O sea, perdón, en libros, que muchas películas que desconocemos que han sido basadas en algunos libros que nosotros pensamos, porque como dijimos al principio, siempre hablamos de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de muy conocidas, pero hay veces que uno busca y encuentra que el guión fue extraído o basado en algún libro. sí, por ejemplo, Hamlet tiene una cantidad de versiones. He visto versiones en blanco y negro, está la versión de Orson Welles, hay una cantidad de versiones increíbles. Hay una versión muy buena que la gente a lo mejor la ha visto porque es más nueva, del año 96, que dirigió Kenneth Branagh. Muy, muy buena, o sea, y eso es de un libro llevado a la pantalla. Así suma y sigue. Y como estábamos con el ámbito latinoamericano, Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, Correcto, ¿cierto? así es. Así que una buena película de Francisco Lombardi, chileno, un libro chileno que se hace en Perú, que fue Tinta Roja, de Alberto Fuguet, que la hizo Lombardi, que Mira, es como la historia del diario La Cuarta, pero que se hace sí, hay un alumno estudiante de periodismo en práctica que llega a la así es. práctica al diario La Cuarta y él quería reportear el Festival de Viña, pero lo mandan a policial y tiene que ir a ver todos los cadáveres y todo lo demás, con un editor que no es muy santo, así que muy buena, y yo encuentro buena esa película, Tinta Roja. Mira, esa película, por ejemplo, yo la desconocía totalmente. Así que te la recomiendo también. Bueno, y así suma y sigue, Manuel. Y bueno, y las películas que son más taquillas, que son tu especialidad. Bueno, claro, obviamente vamos a salir un poco de las recién mencionadas. Una que es bien, bien interesante, ya que a mí me gusta mucho la película, que está dirigida, dirigida por Steven Spielberg. Ahí obviamente él está metido, uno de mis directores favoritos junto con George Lucas. Ya no voy a tocar qué película hicieron, si usted no lo sabe, como dijo Don Víctor, vaya y búsquelo, pero debería saberlo. Ya es una película que no tiene mucho tiempo, ya que es Ready Player One, que uno es una película que uno la ve que es sumamente visual, porque muchas de las cosas que van tocando y muchos de los personajes que van apareciendo o de los artefactos que aparecen están dentro de la cultura popular. Entonces uno piensa inmediatamente que esto fue un guión directo para el cine. Y no, primero pasa por un libro. Pero la que más me sorprendió a mí, que esto ya retrocedemos un poco, fue Duro de Matar. Duro de Matar, tú sabes que está basada también en un libro No tenía idea. y que ni siquiera fue creada inicialmente, ya porque es una continuación de un libro que se llama The Detective, que The Detective, la película, que es de 1960 y tanto, está protagonizada por Frank Sinatra. Y la segunda parte, ya, que era este libro que se escribe, ya también dijeron, oye, es el mismo personaje, tiene que hacerlo Frank Sinatra, pero Frank Sinatra ya está un poquito pasado de años para esa fecha y dijeron, no, va a haber que cambiarla completamente, vamos a cambiarle el nombre y le vamos a colocar John McClane, ya, y es protagonizada por Bruce Willis. No tenía idea que era un libro. Oye, pero Así también ha es. pasado, ha pasado al revés, que hay películas que son tan buenas que, aprovechando el impulso de la película, sacan un libro. De hecho, hay una Ah, serie, pero una por producción supuesto.
es la colección bestseller, que ahí está Rambo, está Aeropuerto, está El Abismo, que se hicieron libros. Así es. Sí, tienes Tiburón. Tiburón también es un libro, por si acaso. ¿Ya? Rambo, que el libro no se llama Rambo, se llama Primera Sangre, First Mira, Blood. sangre. ¿Ya? Ese, Yo- ese es el, ese es el título que también. Bueno, y obviamente yo, aunque dije que no iba a hablar de los más conocidos, pero yo no puedo dejar de pasar porque tú sabes que yo soy demasiado fanático de esta película y yo creo que tú, que es una de las grandes obras de la ciencia ficción, ya que es Blade Runner, basado obviamente en, en el autor Philip K. Dick, ya soñarán los androides con ovejas Ovejas mecánicas eléctricas, eléctricas. eléctricas. Es que está basada en ese libro que no puedo dejar. Yo sé que me dijiste, Manuel, hay que encontrar No, libros pero que mira, sean. pero Pero, ahí hay una cosa curiosa, Manuel. Cuando hay, capacidad, el libro Soñarán, ¿cierto? Los androides con ovejas eléctricas, es un cuento, no es un libro. sí, Y es un correcto. cuento que está inserto en el libro Crónicas Marcianas, ¿ya? Y las Crónicas Marcianas es un cuento de 9 páginas. El, bueno, el tema de Crónicas Marcianas, ya aprovechando que tocaste ese tema, también de Crónicas Marcianas Y es película, se han es una sacado película. tanto animaciones, porque hay una muy conocida que es una de Moebius, ya que para todos los que nos gustan los cómics, saben quién es Moebius, que tiene unas características muy especiales cuando él dibuja y la forma de sus personajes, que uno lo puede apreciar muy bien ya porque es el diseñador de El Quinto Elemento. Ya es muy característico esos cascos largos que aparecen de los policías. ¿Ya te acuerdas que en El Quinto Elemento aparecen los policías? Eso es muy Moebius para su tema. Pero bueno, Crónicas Marcianas es un gran libro de ciencia ficción. ¿Ya? Bueno, Philip K. Dick, aparte de este cuento, Crónicas Marcianas me parece que es de Ray Bradbury, ya, si mal no recuerdo, Sí, ya, y en las compilaciones en donde vienen cosas de ciencia ficción, normalmente viene mezclado eh, mucho Ray Bradbury con Philip K. Dick y con otros autores. Eh, hay, eh, hay bastantes películas que están hechas basadas en los libros de Philip K. Dick. O sea, de eso también tenemos innumerables para hablar. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que a uno le llaman la atención y de repente uno no sabe y son bastante enriquecedoras ir al libro. Por ejemplo, Jurassic Park. Jurassic Park también viene desde una novela de Michael Crichton, ¿ya? Y que es buenísima. O sea, si a usted le gustó Jurassic Park, vamos a hablar de Jurassic Park de la 1, ¿ya? Porque el Jurassic World no lo voy a tomar en cuenta acá porque no, hay muchos detractores, me incluyo. Pero Jurassic Park, si usted quiere tener y profundizar más en la idea de lo que se da en la película, vaya a la novela de Michael Crichton, está muy buena y te va a ampliar el mundo de Jurassic Park mucho más de lo que ustedes pensaron. Manuel, ya que hablaste de esas películas de esos libros, mira, partamos por el libro. Eh, Ya empezó a tomar vuelo, Víctor. mil- 1984. Pero por supuesto. Primero hay que leer el libro. Definitivamente hay que leer el libro. Sí, Cuando lean bien el libro y se lo sepan bien, veamos la película. El libro es extraordinario y para los que no saben, el libro, en el libro se basan en los reality Gran Hermano, porque Gran Hermano era el ojo avisor que estaba por sobre todo la sociedad, porque es un libro que tiene que ver con represión, con la alineación, correcto. la coartación, coartar las libertades. Gran Hermano es el ente que sabía todo lo que pasaba en ese territorio. Ahí aparece la policía del pensamiento, que no se había hablado antes, la policía del pensamiento. Por lo tanto, alguien para discendir del ente gobernante
era muy complicado, ¿ya? Entonces, es un libro imperdible. Yo creo que hay que ver ese libro, hay que leer el libro y ver la película, porque en el año 1984, que el libro no debería llamarse 1984 según su autor, sino que tenía que ser llamado 1948, porque estaba basado en lo que estaba ocurriendo en el año 48, pero como lo podían haber encarcelado, lo hace como lo da vuelta a 1984, y el año 84, Michael Radford, que además es director de otra película, de un libro de Isabel Allende, que es La Casa de los Espíritus, eh, y de Luis de Sombra. Además, ahí está John Hart, el protagonista de esta película que dirige Michael Radford el año 84. O sea, un gran libro. Pero tampoco me puedo dejar de otro libro, pero que fue la primera película de un libro que leí. Obviamente estaba muy chico, así que no había leído ese libro hasta cuando ya estaba en educación media, que fue El Cid, que fue una película que me Ah, impactó. El Cid del año 1961, que acá en Chile se dio como el año 64-65, porque en esos años la fui a ver con Charlton Heston y Sofía Loren. Charlton Heston, obviamente, es el Cid, campeador, y sí, Sofía por Loren es Doña supuesto. Jimena, con una apuesta épica, espectacular. Yo creo que no hay ninguna película tan épica, tan espectacular, salvo El Señor de los Anillos, aunque son disímiles porque uno es histórico y lo otro no, eh, donde, bueno, hay de todo. O sea, lo único que dificulto yo, que en el libro yo no recuerdo, estuve tratando de acordarme si había peleas de estos torneos ecuestres como en como Corazón de Caballero, por ejemplo. No me acuerdo. Correcto. Traté de recordar el libro, incluso empecé a leerlo, pero no me acuerdo. Pero extraordinaria Sofía Loren, extraordinario Charlton Heston, que venía de otras películas, mega películas, ¿cierto? Una película que dura casi 3 horas, estuvo nominada a 7 premios Oscar, y, y creo que eso me llevó a que con el tiempo yo quisiera, con muchas ganas, leer el libro El Cid, que obviamente no leí porque en el colegio no, en Correcto. ese cuando te obligan y que no quieren leerlo, pero que después te das cuenta que había que leerlo porque era muy interesante. No puedo dejar de hablar de esa película. Por supuesto. A mí, uno de los que yo no sabía que estaba el libro, ya, pero es una película más o menos antigua que no sé si Un Mundo Feliz. Ah, Aldo Huxley. Sí, Sí, pues. por supuesto que yo primero vi, ya, recordemos, la película es de, ¿cuánto será? ¿De los años 60, 70? 70. Claro, yo primero vi la película y después supe que existía el libro y ahí fui a ver el libro. Y otra que tiene un poco más, también es un libro más o menos de la misma época, ya, que es La Máquina del Tiempo, Sí, que también ha tenido no solamente una película que fue hace algún tiempo atrás, que tal vez no fue tan exitosa, pero fue interesante, pero sí ha tenido varias representaciones, varias animaciones también, que es, bueno, La Máquina del Tiempo también es como un clásico. sí. Y hablando de clásico y hablando de libro, aunque Juan se enoje porque mezclamos muchas películas, no podemos dejar de mencionar La Vuelta al Mundo en 80 días. Ah, pero por Y todas las supuesto. películas, todos los libros de Julio Verne que han sido llevados al cine, de La Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra con Brendan Fraser, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. O sea, una cantidad de libros de Julio Verne que han sido llevados al, al cine. Oye, pero cuando uno habla de libros que no se, porque en la reunión de pauta dijimos libros que no sean las películas más taquilleras. Nabokov, que escribió Lolita y después se lleva al cine, un libro que estuvo prohibido, una película que Claro. estuvo prohibida, porque el libro se prohibió porque era como muy avanzado para su época, o muy pornográfico, lo catalogaron, y la película Lolita fue censurada porque no era posible que ocurriera eso. Y se juntan genios de Nabokov, se junta el genio de Kubrick, por ejemplo. Así es. Otra que no puedo porque trabaja un actor que es muy querido para mí, que es Robin Williams, que trabaja en El Hombre Bicentenario, ya que es una adaptación bastante interesante del libro. O sea, tampoco puedo dejarlo de lado, aparte que Robin Williams para mí marcó muchas partes de mi adolescencia, adultez con sus películas, y uno de mis comediantes favoritos, y aparece en esta película, también basada en Y el para libro. cerrar aquí, porque estamos alargándonos, yo no casi el programa entero, pero bueno, no puedo Ya dejar de nos van a mencionar retar. una película chilena que tiene una gran historia, por lo menos para mí, que viví el estreno in situ,
del año 71, que se iba a estrenar el año 73, que no se estrenó en 73 y se vino a estrenar el año 91, como es Palomita Blanca de Raúl Ruiz. Palomita Blanca, que es toda una historia, la gente que tuvo la posibilidad de estar en el estreno en el Teatro Municipal en el mes de octubre en un festival de cine, sabrán de lo que estoy hablando, cuando todo el mundo quería ver Palomita Blanca y primera vez que veo a la gente descolgándose del Teatro Municipal de Viña hacia las ubicaciones más bajas para poder ver el estreno de Palomita Blanca, con la música de los Jaivas. Yo lo encuentro, y fíjate que yo encuentro que es un gran retrato de la sociedad chilena de los 70. Correcto. O sea, es un gran retrato. Si alguien tiene que hacer una tesis, por ejemplo, de cómo era el chileno en la década del 70, comienzos del 70, ven Palomita Blanca y se hacen, es como una radiografía de cómo éramos. Así es. Y yo no puedo dejar de, si vamos a hablar de temas de chilenos, cosas que yo alcancé a ver, ya que fue el último Grumete y la Baquedano, ya, Película que hizo Jorge López. así es, y una serie que salió, bueno, un poco ya no es cine, pero es una serie, Adiós al séptimo de línea, que De son, Nostroza, Jorge Nostroza. así es. Y tenemos para seguir hablando, pero si no, nuestro querido director nos va a colgar y van a sacar una novela sobre eso. Bueno, si usted dice, ¿por qué hablaban de tanto libro? Porque el día 23 de abril se celebra el Día del Libro y queríamos o quisimos asociar esta fecha con el cine y obviamente con la literatura, pero un consejo, primero lea el libro y después la película. Es muy interesante el hecho de leer el libro primero y después ver la película, porque usted sabe qué faltó, qué sobró del guión. Y después, si quiere, lea nuevamente el libro y va a tener una visual mental, una visión mental del personaje. Ya le va a poner cara a los personajes del libro y eso es muy Así entretenido. es. ¿Hacemos un alto, Manuel? Por supuesto.